Bueno, vamos a orar para que Dios nos hable en este día, que Dios esté trabajando en nuestras vidas. Eh, Voy a tratar de ser breve para orar, ¿ok? Señor Jesús, gracias esta noche por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos, Señor, en tu nombre. Gracias, Señor, porque has estado, Señor, trabajando en nuestras vidas, ayudándonos, Señor. Dios, que en este día tu palabra fluya, Señor, que tu palabra venga, Señor, que sea bendecida, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, y que nos ayudes, Padre. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor. Amén. Primero de Juan, capítulo 1, verso 7. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Dice así: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Verdad? Dice esta escritura que cuando nosotros estamos caminando en luz, y eso significa en la luz de Jesucristo, ¿verdad? No, hay gente que dice, es que tal persona es un ser de luz. No se refiere a eso, se refiere a la luz de Jesucristo, ¿no? Entonces, cuando dice ahí, cuando caminamos en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, ¿no? La comunión unos con otros es una evidencia de que estamos caminando en luz, ¿ok? Eso significa que en nuestras vidas la iglesia tiene un valor, ¿cierto? Quiere decir que los hermanos tienen un valor. Cuando está hablando que tenemos comunión unos con otros, no se está refiriendo a todas las personas y a toda la humanidad y a cuánta gente uno se encuentra en la calle. Está hablando acerca de aquellos que andamos en luz, ¿sí? Entonces, esto es bien importante porque eh, el reino de los cielos, hermanos, se establece en el corazón de las personas, ¿cierto? Ahí comienza. Cuando el Señor Jesucristo comienza a predicar y dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, no está hablando efectivamente de un reino físico, terrenal que se estaba estableciendo, sino del reino de Dios que es espiritual y se ha acercado para vivir y morar y construirse y establecerse en los corazones de las personas. Sin embargo, cuando las personas se unen y tienen comunión, entonces entre todas las personas se establece el reino de Dios con la expresión terrenal de la ¿qué? No, o sea, se unen en comunión y eso se expresa terrenalmente ¿con qué? Con la iglesia, con la iglesia, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que entender una cosa, hermanos, que cuando el reino de Dios se establece en nuestras vidas, entonces nosotros tenemos que participar de la iglesia, tenemos que tener comunión unos con otros. Yo estuve el fin de semana pasado teniendo un avivamiento en la ciudad de Puebla, en la iglesia de Puebla. Y la verdad es que los hermanos le están poniendo, la gente está yendo, la gente se está estableciendo, pero algo que es interesante, aunque ya lo hemos visto, a veces se pasa desapercibido, y es que si tú vas a una de nuestras iglesias, te sientes parte de ese lugar, aunque no seas de esa ciudad. ¿Sí me estoy explicando? Llegas y aunque no vemos a los hermanos muy seguido, incluso no hablamos con ellos, salvo algunas que otras veces, intercambiamos algún mensaje con el pastor o con algún hermano por allá. Tú llegas y te sientes que estás ahí, que eres parte de eso. ¿Sí me explicó por qué? Porque estamos en la misma intención de establecer el reino de Dios por medio de la iglesia y compartimos algunas cosas.
Y es de lo que quiero hablar el día de hoy, hermano. De que hay unos elementos que entre todos compartimos que nos deben de llevar a ti y a mí a vivir en comunión unos con otros para establecer el reino de Dios, para hacer una iglesia fuerte, una iglesia unida, una iglesia que crece. ¿Me van siguiendo? Entonces, eh, hay 3 puntos importantes. El primero de estos aspectos que tenemos en común y que deberíamos tener en común es el nuevo nacimiento. ¿Ok? Es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, dice en Juan 3:5. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, y mucho menos establecer el reino de Dios. ¿De acuerdo? Así que el nuevo nacimiento es más que una experiencia espiritual, hermano. Es un milagro. ¿Cuántos dicen amén? Es un milagro. Es decir, el nuevo nacimiento terrenalmente se expresa con el bautizo, ¿cierto? Con el bautizo en agua. Es una expresión, es un simbolismo en donde nosotros morimos a nuestra vida de pecado, morimos a nosotros mismos, morimos a este mundo. Dice la escritura que Pablo dice: para mí el mundo está crucificado y yo estoy crucificado al mundo. O sea, morimos. Y somos sumergidos, somos sepultados en esas aguas, y esas aguas, cuando salimos espiritualmente, estamos renaciendo. ¿De acuerdo? Así que el bautizo o el nuevo nacimiento es un milagro. Que una persona quiera entregarle su vida a Jesucristo, que una persona quiera morir a sí misma para vivir desde ese momento y hasta que sea llamado a cuentas, es un milagro. Y eso es algo que Dios hace. ¿Cómo lo hace? No sé. El Señor Jesucristo le dice a Nicodemo: Nicodemo, pues tú no sabes ni para dónde va el viento, ni de dónde viene, ni cómo es la cosa, pero ahí está. Y así sucede. Y así es todo aquel que es nacido del Espíritu, ¿cierto? Entonces, ¿cómo Dios lo hace? No sé, pero es un milagro que, que te transforma por adentro. Así es que cuando nosotros creemos en Cristo, cuando nosotros creemos en ese sacrificio, cuando, hermano, tú y yo le aceptamos como Salvador, entonces somos nuevas personas, nacemos de nuevo, ¿sí? Y Dios comienza en nuestras vidas a capacitarnos, comienza en nuestras vidas a crecernos espiritualmente para que sirvamos en el reino de Dios. Eh, es muy importante que cada uno de nosotros valoremos la oportunidad de nacer de nuevo o de nuestro bautizo, hermanos. En algunas ocasiones, algunos dirán: bueno, yo me bauticé hace muchos años y no entendía, no sabía de qué se trataba, de cómo era la jugada. Bueno, eh, lo importante es la conciencia de lo que se trata, ¿no? Lo importante es entender que es por medio de este nuevo nacimiento que comenzamos cada uno de nosotros a caminar en esa luz y a tener esta comunión unos con otros. ¿Vamos bien? Cada uno de nosotros, hermanos, somos únicos. Cada uno de nosotros somos irrepetibles. Cada uno de nosotros venimos al Señor con diferentes culturas, ¿no? Diferentes costumbres, diferente educación. Esto nos hace muy diferentes, cada uno de nosotros. Sin embargo, hay un factor que nos une en este sentido, y es el nuevo nacimiento. ¿Me va siguiendo? La misma esperanza de una vida eterna. Y cuando este hecho es un hecho primordial en nosotros, entonces las diferencias que tenemos por medio de la ayuda del Señor
logramos minimizarlas o extinguirlas de alguna manera, ¿no? La salvación, hermano, y la promesa de una vida eterna nos unen a aquellos que han recibido lo mismo. ¿Me va siguiendo? Nos une a aquellos. Hemos visto, por ejemplo, que por alguna u otra razón, alguna persona no se bautiza, no da ese paso de fe o por alguna razón no ocurre y viene la prueba, ¿verdad? Viene la prueba de la fe, viene la prueba de si hay una intención verdadera de entregarle su vida al Señor, si hay una intención verdadera de caminar en esa luz, porque si se supone que nacemos de nuevo, pues deberíamos de caminar diferente. Dice la Escritura, ¿verdad? Si andamos en luz, vamos a seguir leyendo. Dije el verso 7 primero, vamos a leer el verso 6. Primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Ok? Así que cuando un cristiano, hermano, está en luz, va a querer tener comunión con los demás hermanos. Va a querer tener, ¿cómo decirlo? Va a buscar la manera de quitar todas estas diferencias y todos estos aspectos, vamos a llamarles negativos, de nuestra forma pasada de vivir para tener una comunión con los hermanos, ¿ok? Va a querer tener comunión con aquellos que comparten su fe. Quiero decir una cosa, los vínculos que existen entre los que han nacido de nuevo, los que están caminando en luz, hermanos, son vínculos poderosos, son vínculos fuertes, porque nuestra experiencia con Dios produce amor, gloria a Dios, produce perdón, produce aceptación, y esto se refleja en nuestra actitud para con los demás. Cuando hay personas que dicen, yo soy antisocial y yo por eso no quiero ir a los convivios con nadie y yo por eso no quiero ir a compartir con las personas, yo solo voy y escucho la palabra y ya terminé y yo me voy corriendo. Hay un problema ahí adentro. Hay un problema de, entonces, ¿por qué no quieres tener comunión unos con otros? Seguramente porque algún aspecto en tu vida o en la mía no estamos caminando en luz, no hemos nacido de nuevo todavía en esos aspectos. ¿Sí me estoy explicando? La Biblia nos enseña que vivir en pecado es evidencia de que no hemos vivido una transformación de nuestras vidas. Ojo, cuando digo vivir en pecado significa practicar el pecado. ¿Cuántos son pecadores aquí? Levanten su mano. Pero la idea es decir, soy pecador, pero ya no practico el pecado. Yo puedo caminar en la vida y equivocarme y pecar, ¿no? Es más, yo puedo, no sé si apostar, ¿verdad? Pero, o meter las manos al fuego, pero decir que en esta semana, del miércoles pasado a este miércoles, es probable que algunos de nosotros hayamos pecado una o dos veces, ya sea de pensamiento, ya sea de dicho, ya sea de hecho, ya sea de actitud, ¿no? Pero probablemente lo hemos hecho porque seguimos siendo pecadores, pero no significa que estemos practicando el pecado, que estemos viviendo en ese pecado. Porque cuando vivimos en pecado quiere decir que no ha habido una transformación de vida y esto nos impide tener una comunión con Dios y por ende con la gente de Dios. Entonces, cuando queremos establecer el reino de Dios, cada uno de nosotros, primero en nuestras vidas y después como iglesia, cada uno debemos de tener en común un nuevo nacimiento y una esperanza eterna.
¿De acuerdo? La misma. ¿Vamos bien? El número 2 es que somos un cuerpo. En 1 Corintios 12 y 13. 1 Corintios 12 y 13 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, no solo compartimos un nuevo nacimiento, sino que ya no somos individuos, sino que ahora nos unimos en un cuerpo. Dios nos constituyó como un cuerpo, ¿cierto? Con diversas funciones. Funciones, hermanos, que al final de cuentas están enfocadas a un mismo objetivo, a establecer y a extender el reino de Dios, ¿sí? La unidad de la iglesia produce una iglesia sana y una iglesia productiva. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya no somos gente independiente. Yo soy yo y no me parezco a nadie, sino que ahora somos parte de un todo. Somos parte, hermanos, de un organismo. Todos le pertenecemos a Dios y todos estamos unidos por medio de Dios. Y es que, ¿cómo se nos complica a nosotros vivir como un cuerpo, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? Usualmente en nuestra cabeza, en nuestro mundo, estamos viviendo para nosotros mismos. Estamos cada uno de nosotros pensando en nuestras propias cosas, ¿cierto? Pensando cómo vamos a resolver, cómo vamos a avanzar, cómo vamos a sobrepasar, etcétera, etcétera. Y pocas veces pensamos en los demás. Y esto no debe de ser así, porque dice la escritura más adelante, en el verso 25, dice que todos los miembros se preocupen los unos por los otros, ¿cierto? ¿Cuántos saben que es difícil estar tú en una situación complicada y dejar de pensar en tu situación para ver cómo ayudas al de al lado? ¿Verdad? Y es humano. Es decir, de manera natural somos proclives a pensar primero en nosotros y cómo vamos a resolver antes de estar pensando en otras personas. Pero en el Señor ya no puede ser así, ya no debe ser así. Porque en teoría ya nacimos de nuevo y en teoría somos parte de un cuerpo. Y la idea es lograr participar activamente de ese cuerpo. ¿Ven? Ha habido veces en mi vida personal en las que estoy yo en la oración en las mañanas y empiezo a orar y empiezo a pedir por mi necesidad, que puede ser real, que puede ser legítima, ¿no? Y estoy orando, y Señor, aquí, allá, y ayúdame aquí con esto y con aquello, y de repente viene a mi mente pensamientos de personas, tal hermano, tal familia, tal situación con aquel, y empieza a haber un conflicto a veces en mí, porque digo, es que si oro por ya no oré por lo que yo quería orar. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Verdad? Es que si ahorita no es tiempo que ese hermano se espere, ¿no? Y dices, y entonces empieza esa batalla en el corazón de decir, oye, se supone que me tengo que preocupar por él porque es parte del cuerpo, es parte de mí también.
Y entonces hay veces que sí, Señor, ayúdame a enfrentar esto así, ¿no? Es decir, hacer de lado lo mío para empezar a interceder por esta persona, para preocuparme por esa persona, incluso, tal vez no a esa hora, pero más tarde preguntarle, hermano, ¿cómo estás? Estuve orando por ti, lo que sea, ¿no? A veces mentimos. Yo he mentido. Ves a alguien, hermano, ¿cómo estás? He estado orando por ti. No es cierto. Solo me acordé en mi cabeza, pero nunca oré por él. Me acordé que tenía la bronca, pero nunca agarré y dije, Señor, vamos a estar, ¿no? Yo les recomiendo una cosa, no tanto por cumplir o poner palomita en el, en el requisito, pero entiendo yo que todos los ministerios y los grupos de casa tienen sus chats, ¿da? Bueno, quiero pensar que así es, porque es muy práctico tenerlo. Bueno, de repente un hermano, una hermana, el líder pone ahí en el chat, hermanos, les pido que oremos por fulanito de tal, porque en este momento lo van a estar operando, o lo van a operar, le van a hacer estudios, o tiene cáncer, o lo que sea, cualquiera que sea la necesidad. Y te apuesto que todos ponemos manitas de oración, ponemos puñito, ponemos sí, cuenta con ellos, ¿sí o no es cierto? Pero ¿cuántos realmente oramos por esa necesidad? ¿No? Y nos pasa porque a lo mejor nos los mandan a las 11 de la mañana, 12 del día que estamos en la faena y, ay, voy a orar más al rato. Yo creo que en ese momento hay que dejar todo y en ese momento orar por la necesidad. Para aprender, hermanos, aprender a preocuparnos los unos por los otros porque somos un mismo cuerpo. No podemos extender el reino de Dios nosotros solos. ¿Sí me estoy explicando? No podemos nosotros agarrar y decir, no, sí, vamos a hacer esto y hacer aquello cuando ves que aquel está en necesidad, en aprietos, y tú dices, bueno, hay que se quede, yo mientras voy a seguir. No se puede, porque somos un mismo cuerpo. Debemos de aprender a depender unos de otros para hacer voluntad de Dios y a preocuparnos los unos por los otros. Y cuando digo depender, no significa que, uy, pues es que si el hermano no se levanta, pues yo como dependo de él, pues yo tampoco me voy a levantar. No estoy hablando de eso, lo que estoy hablando es depender, quiere decir que no somos individuos en el reino de Dios, sino somos un cuerpo. No podemos decir, pues a mí no me importa lo que los hermanos hagan, yo y Dios somos uno. No, porque entonces la iglesia no estará sana, ni fuerte, ni productiva, ni unida. ¿Me van siguiendo hasta acá? Así es que nosotros como cuerpo, cada uno con dones, cada uno con habilidades y cada uno con funciones que desempeñar, hermano. Establecer el reino de Dios se logra mucho mejor cuando todos honramos el llamado de Dios sobre nuestras vidas y nos unimos al cuerpo. Así es que si tú eres de los que se quieren ir siempre rápido porque no quieren hablar con nadie, no se quedan a los convivios, no participan de actividades con otras personas, porque pues tú no eres así, hay que revisar aquí adentro qué sucede, por qué no tiene una honra y una valía a los demás hermanos como para que yo me involucre con ellos. ¿Vamos bien? Entonces, no es solamente es nacer de nuevo, sino ya no somos individuos, sino ahora un cuerpo. ¿Vamos bien? Y la tercera, hermanos, la tercera es que tenemos en común una misma meta, una misma esperanza, una misma visión, un mismo lugar hacia donde queremos ir y al final en donde queremos terminar eternamente. Dice en Filipenses 3, 20, 21. Dice así, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Cuando dice nuestra, ¿a quién se refiere? A la iglesia, a nosotros. ¿Ok? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador,
el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, para poder, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pablo está diciendo, es que nosotros ya no somos de aquí. Nosotros, los que hemos nacido de nuevo, los que somos un cuerpo, nuestra meta no está aquí, está allá. Nuestra visión no es terrenal, es eterna. ¿Sí me estoy explicando? Y así debe de ser, hermanos. Así debe de ser, porque si nosotros no compartimos una misma meta, entonces no vamos a ir al mismo lugar, aunque queramos, aunque queremos hacerla, aunque queramos, no vamos a alcanzar, no queremos alcanzar las mismas cosas. ¿Sí me estoy explicando? Eso es un problema, por ejemplo, con personas que luego llegan de otras iglesias, ¿no? Allá el pastor Freddy y allá en el Manto andamos con algo similar. Están llegando personas de otras iglesias, ¿no? Y sí, hermanos, y esto y lo otro, y conocen todo, pero no tienen la misma visión. No van hacia el mismo lugar, o por lo menos no lo han adoptado todavía, ¿no? Entonces, no sirve de mucho que compartamos un nuevo nacimiento, que queramos ser parte de un cuerpo y una iglesia si no vamos hacia el mismo lugar. ¿Sí me estoy explicando? O sea, es como si el cuerpo va para allá, pero el brazo se quiere hacia allá. No se puede, hay algo mal. Está funcionando algo mal. En Hebreos 10, 35, 36. Dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuál es la promesa? La promesa de la vida eterna. Así es que no es solo nacer de nuevo, no es solo ser parte de un cuerpo, pero anhelando todos un mismo futuro, una misma meta, una misma esperanza. Y nosotros, hermano, como compañerismo cristiano, el camino, Dios nos ha dado una misión y una visión para que todo aquel que es injertado, que es traído, que nace de nuevo, que se integra a este cuerpo, camine en esa misión y en esa visión, para que lleguemos al mismo lugar, para que establezcamos el reino de Dios de la forma en la que Dios ha querido para nosotros. Habrá otros compañerismos, otras iglesias que tendrán visiones diferentes. Lo que sí no puede cambiar entre una iglesia, un compañerismo y otro es la meta de la vida eterna. No, pues eso no puede cambiar. Pero cada uno en particular tener diferentes funciones, por decirlo así. Estamos juntos como un cuerpo en este mundo, con una tarea común y todos anhelando este futuro común. Entonces debemos, hermanos, de mantener nuestra confianza y nuestra fe en la venida de Jesucristo por cada uno de nosotros, para que al final lleguemos y obtengamos esa promesa de vida eterna, pero como un cuerpo. ¿Me van siguiendo? Aleluya. Hoy tú y yo, ¿qué estamos haciendo para estar en comunión con los demás? ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos proponemos para tener comunión unos con otros? ¿Cómo estoy yo sirviendo a otros dentro de este cuerpo? ¿Cómo mi presencia, vamos a decirlo así, está bendiciendo al propósito de la iglesia? ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Me van siguiendo? Porque si nosotros no hemos logrado incorporarnos a la iglesia,
Si nosotros no hemos logrado establecer relaciones significativas con personas, con otros miembros, entonces tenemos que pedir ayuda a Dios, hermano, y tomar una decisión al respecto. Ahora, por eso dice la escritura que leíamos al principio, si andamos en luz, quiere decir siendo guiados por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Siendo guiados, porque necesitamos al Espíritu de Dios en nuestras vidas para lograr tener comunión unos con otros, para lograr perdonar, para lograr soportar, para lograr llevar las cargas los unos de los otros, ¿sí o no es cierto? En el Nuevo Testamento, el unos a otros, el unos por otros, el unos con otros, aparece muchísimas veces, muchas veces. Pero si eso no lo estoy logrando hacer es porque me falta comunión con Dios primeramente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen así? ¿Cierto? La tibieza y la apariencia, hermanos, son cosas que Dios no acepta y que nos dejan a nosotros al descubierto. Porque cuando somos tibios o aparentes, entonces esta comunión no se da, ¿eh? No se da. Puede darse un tiempo de manera aparente, pero después es algo que se desgasta, es algo que deja de ser. Así es que es necesaria la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, es necesaria su llenura para que a través de él Dios edifique en nosotros su reino y como miembros de su iglesia establecer el reino de Dios en esta tierra. Si tú estás en un grupo de casa participando de alguna manera en esta eh, encomienda, si no crees lo que se está haciendo, si no crees que esa sea la estrategia, si no crees que tenemos que caminar por ahí, difícilmente caminarás junto con el cuerpo, hermano. Así es que esto, la ida a Puebla, hermano, me motivó a hablar de esto porque, por ejemplo, tuvieron buena asistencia, se tuvo buena asistencia el fin de semana. Ahí estaba la gente. Pero la obra eran como unas 35 personas, quizá 40, el domingo, por ejemplo, en la mañana. Pero la obra de Dios allá la están cargando 5 personas. Y uno dice, ¿y los demás? ¿Qué hubo? ¿Dónde están? Quizá no han nacido de nuevo, quizá no han echado raíces, no se han injertado en el cuerpo, quizá no han adoptado la misma meta y la misma esperanza. Pero nos puede pasar a nosotros también. Nos puede pasar a nosotros también. Es probable, no lo sé en este momento, no he hecho el estudio, pero si hacemos un estudio de tan solo estamos aquí, olvidemos los domingos en la mañana que hasta a veces se pone gente arriba, ¿no? Ahorita con los que estamos aquí, ¿cuántos de los que estamos aquí de manera comprometida, entendida, teniendo estas cosas en común, estamos llevando la obra de establecer el reino de Dios? No lo sé, cada uno nos tenemos que preguntar eso, ¿qué tanto? ¿No? Eh, cuando construimos San Nicolás, pues éramos varios los que estábamos ahí participando, pero algunos hacían, aparentemente hacían, no sé si llamarle menos tareas o tareas menos exigentes que otros, ¿no? Algunos nada más echaban la pala, otros sí cargaban los botes, otros hacían las mezclas, pero al final era un trabajo que entre todos se estaba haciendo. Pero quizá había algunos que no querían estar ahí y entonces evitaban o se ponían en los lugares donde se podía hacer menos trabajo. No sé si me estoy explicando. Y nos puede pasar igual. Nos puede pasar igual.
Si nosotros somos una iglesia fuerte, una iglesia unida, una iglesia nutrida, una iglesia con miembros que entienden estos aspectos, Dios, Dios nos usará. Y veremos el fruto de eso y veremos cómo el reino de Dios se establece primero en nuestras vidas y después en esta tierra por medio de la iglesia. ¿Me estoy explicando? Ahorita con las personas que, insisto, están viniendo, que son de otras iglesias, no vemos esto en sus vidas. Todavía estamos orando por ellos, estamos intercediendo, ayunando por ellos para que Dios les muestre la importancia de entender esto que les estamos diciendo. Pero a lo mejor estamos en esos mismos zapatos. Así que yo creo que hay que darnos el beneficio de la duda, ¿sí o no? Y decir, Señor, ayúdame a entender y a valorar el nuevo nacimiento en mi vida. Si yo soy bautizado, entonces, Señor, ayúdame a entender de lo que se da el nuevo nacimiento. Y si no soy, bueno, pues apúntate para el próximo curso y involúcrate en eso, ¿no? Si todavía no entiendo la importancia del cuerpo, de que debo de ser parte y funcionar, tener una función, algo que desempeñar, pues ayúdame a valorar la iglesia, Señor. Ayúdame a entender la meta, la esperanza a la que nos estás llamando. Si andas en luz, si andas en luz, entonces tendremos comunión unos con otros y estaremos caminando juntos en esto. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Les hizo sentido? ¿Sí? ¿A todos? Vamos a ponernos de pie. No podemos establecer el reino de Dios en este mundo si no se establece primero en nuestras vidas. Vamos a cerrar los ojos para meditar en estas palabras. En este día yo creo que debemos de hacer o rehacer un compromiso con el Señor respecto de la iglesia y los hermanos. De reconocer que la gran mayoría de las veces no nos estamos preocupando por los demás, solo por nosotros. Y si da tiempo, entonces ya oraré por el que me acuerde. No debe ser así. No debe ser así. Tenemos que aprender a amar a la iglesia, amar a la gente, porque así como tú necesitas ayuda para amar a los demás necesitan ayuda para amarte a ti también. ¿No? Seguro, seguro que sí. Tal vez no hemos nacido de nuevo, hermanos. No hemos, no hemos muerto a nosotros en aspectos de nuestras vidas. Todavía actuamos igual, decidimos igual, pensamos igual, reaccionamos igual. Hay que hacer algo al respecto. Es nos une un nuevo nacimiento, nos une un cuerpo, nos une una misma esperanza.
Pero cada uno de estos aspectos los tenemos que abrazar de manera personal para después vivirlo como colectivo, como un cuerpo. Si nosotros como miembros establecemos el reino de Dios en nuestros corazones, al unirnos como iglesia, establecemos el reino de Dios en este mundo. Seremos un referente. La gente va a venir y va a ver una iglesia unida y va a decir, aquí sí como que sí se aman. Aquí como que sí se preocupa la gente. Aquí sí son una comunidad. Y más aún, verán en nuestras vidas la mano de Dios y por medio de nosotros tocar la vida de esas personas. Hay un compromiso en eso. Así es que tú dices, hermano, yo necesito hacer este compromiso con el Señor. Yo necesito entender que ya no soy yo solamente, sino otras personas a mi alrededor y me tengo que involucrar con ellas, preocuparme con ellas, invertir mi vida junto con ellas. Pues hoy es un buen día. Hoy es un buen día. En agosto vienen las conferencias y van a venir las demás iglesias, ¿no? ¿Qué crees? Son parte de ti también, ¿verdad? Son parte de la obra de Dios a la que tú también has sido llamado a participar. Entonces, si tú dices, ay, van a venir los de Oaxaca, ay, esos de Oaxaca, siempre quieren ir al centro. Ay, que hoy, este año a ver quién los lleva. No, no sé si me estoy explicando. No, somos uno con ellos también. Estamos compartiendo una visión con ellos, estamos compartiendo un cuerpo con ellos. ¿De acuerdo? Pero tal vez ese es nuestro corazón, ¿verdad? Ay, bien los de Puebla, pues que los de Puebla por lo menos traigan borrachitos o camotes, ¿no? Pues no, Señor, hay que interceder por ellos, preocuparnos por ellos. ¿Tú crees que las iglesias no también la padecen? ¿No también tienen sus luchas, sus miembros para establecer el reino de Dios en esas ciudades? ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo oramos por alguna iglesia? ¿Quién sabe? Es la verdad. ¿Quién sabe? No, hermano, pues la semana pasada en la oración oramos por las iglesias. No, no, yo estoy hablando tú en tu corazón, que te hayas acordado, pues por el pastor Edgar y su iglesia en Oaxaca, con los hermanos allá. Señor, ayúdales. ¿Quién sabe? Pero hoy es un buen tiempo para comprometernos de esta manera con el Señor y pedirle a Dios que nos ayude por medio de su Espíritu Santo, porque sin eso no lo vamos a hacer, no la vamos a lograr. Lo necesitamos en nuestras vidas. Mientras cantamos una alabanza, tú quieres hablar con el Señor aquí